Dice así, Ruth, capítulo 3. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. Y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente y le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre y se volvió, y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él le dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré, vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada y se las puso encima, y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido, y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome, a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Vamos a volver a orar. Oremos. Padre Dios eterno, nos ponemos en tus manos ahora mismo, Dios. Venimos no solo para escuchar palabras de hombre, sino, Dios, venimos para escuchar la palabra tuya, oh Dios. Queremos que tú nos hables, oh Dios, que al abrir este libro delante de nosotros, que podamos recordar y experimentar de nuevo que este libro es tu voz, tu revelación para nosotros, tu pueblo, oh Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, estamos en el libro de Ruth, como ya podemos imaginar por la lectura. Llegamos hoy al capítulo 3. Y no tendremos que esperar mucho tiempo para el capítulo 4, porque seguramente nos tocará el domingo que viene por la mañana, ¿no? Incluso será más fácil para mí prepararlo porque tengo Ruth ya en la cabeza. Pero recordamos algunas de las cosas que hemos dicho, que aunque parece este libro una historia de amor, de romance, de las pelis de Después de comer el domingo, ¿no? Que viene de Alemania, de Holanda, donde las mujeres buscan el Kleenex y los hombres buscan cualquier otra cosa que no requiere estar delante del televisor. Realmente no es tanto el propósito de este libro. Lleva el nombre de Ruth, el libro, aunque ella ni lo escribió, lo más probable es que era Samuel. Ni Ruth tampoco es la protagonista realmente, aunque aparece mucho. Y hemos dicho que ni Booz, aunque Booz va apareciendo más y más, y vamos a concentrarnos en él hoy,
él en sí tampoco es el protagonista, solo en el papel que él representa, como el redentor, ¿no? Como aquel que está para redimir a Ruth y a Noemí. Y realmente el libro en ese sentido es un libro mesiánico, un libro que entendemos que el Espíritu Santo hizo incluirse en las Escrituras como parte de esa revelación gradual que encontramos en las Escrituras, que esta revelación acerca de Jesús, el Mesías que iba a llegar, ¿no? Poco a poco se va revelando más y más al pueblo de Dios, empezando en Génesis 3:15, simplemente a saber que un hijo de mujer iba a tener la victoria sobre Satanás, y poco a poco se va revelando más y más hasta que lleguemos a capítulos como Isaías 53, que es casi el Evangelio en el Antiguo Testamento. Y pasamos por diferentes cosas, pasamos por la Pascua y todo lo que está envuelto ahí, todo lo que hay en los sacrificios y las ofrendas de la ley de Moisés. Y luego, unos 400 años después, encontramos aquí una historia que el autor y el Espíritu Santo nos incluye para enseñarnos y enseñar a la gente que lo leía, el pueblo de Dios, acerca de aquel que iba a venir. Incluso si vamos mirando, damos una vuelta para llegar al capítulo 4, la última palabra del capítulo, del libro entero, es un nombre, y es el nombre de David, claro, de David, que era el que iba en la línea del Mesías, y aquel que iba a venir iba a ser el hijo, por decirlo así, de David. Vale, entonces hemos visto que en el capítulo 1 había esa necesidad de un redentor. Noemí y Ruth vuelven de Moab. Las dos son viudas, no tienen realmente recursos. Noemí tiene la idea de que ha salido con las manos llenas y vuelve con las manos vacías. Se siente amargada, versículo 20, y realmente está quejándose contra el Señor. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Ellos necesitan un cambio y necesitan realmente un redentor. Luego en el capítulo 2 vemos ese principio del encuentro, lo que parece una casualidad. Ruth sale a buscar trabajar en el campo, ya ha llegado ahí en el tiempo de la siega de la cebada, como si alguien llegara a La Mancha en septiembre y va a la vendimia. Y ella dice, bueno, yo puedo ganar dinero, y termina por casualidad, entre comillas, en los campos de Booz. Y cuando ella vuelve a casa, Noemí le recuerda que Booz es uno de los redentores que ellos tienen en el pueblo de Belén. Y vimos ahí la forma en que el hombre que iba a ser redentor de Ruth y de Noemí, vemos la forma de tratar con Ruth, con misericordia. Enfatizamos y resaltamos la idea de la misericordia del Redentor. Y con el capítulo 3, perdona, es que tengo la voz ya. No estoy acostumbrado ya a predicar 2 veces ya un domingo. Con el capítulo 3 llegamos a otro aspecto de este Redentor que vemos, que es la disposición de este Redentor. Ruth necesita que alguien le redima. Ruth ya empieza a experimentar la misericordia de este hombre que llegará a ser su Redentor. Y luego, ya en este capítulo 3, vamos a ver cómo vemos la disposición de este hombre Booz a ser el Redentor de Ruth.
Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos realmente tres personas. Vemos a Noemí, vemos a Ruth y vemos a Boaz en este orden. Noemí, en los versículos 1 a 5, elabora un plan. Noemí elabora un plan. Realmente no es muy diferente a algunas de las mujeres que hay en la iglesia que cuando se juntan, pues ya empiezan a casar a todos los jóvenes de la iglesia, ¿no? Porque dice Noemí, es que, venga, hija, tenemos que buscarte ya a alguien. No he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien. Necesitas un marido. Es realmente la única solución que tienes. Ha dejado atrás un poco su amargura de pensar en sí mismo, de quejarse contra Dios. Ha visto algo de la bondad de Dios allí en el capítulo 2, versículo 20, cuando ve que Boaz ya ha conocido a Ruth y Ruth a Boaz. Y ahora parece ser que al darse cuenta de que Boaz está allí y a lo mejor está disponible, ella empieza a pensar, quizá incluso habla con Ruth, pero antes, pero ya empieza a trabajar la mente de esa mujer casamentera y ella ya empieza a maquinar algo, empieza a pensar. Ya han pasado 3 meses realmente, el tiempo de la siega allí, y se acaba con acabar la siega, se acaba el trabajo y la provisión que tiene Ruth. Hay que hacer algo. Entonces, Ruth, tienes que ir a la pesca, tienes que atrapar a un marido, tienes que ir a cazar a un redentor. Tenemos este hombre allí, tienes que hacer algo. Realmente, cuando lo leemos, es un plan que se presta a malinterpretarse. De hecho, muchos comentaristas pues, han sugerido que realmente lo que Noemí está diciendo a Ruth tiene ciertas connotaciones sexuales, ¿no? Que Noemí realmente está tan así que quiere ayudar a su nuera, o incluso quiere deshacerse de su nuera, que básicamente está diciendo, vete, acuéstate con él, quédate embarazada y tendrá que casarse contigo. Bien, podemos sentir algo de, ¿cómo es? Algo de miedo a pensar así. El texto no lo dice. Tampoco dice de la otra forma que solemos traducir y al final que salió, que no había ningún encuentro sexual, incluso hicieron Boaz y Ruth todo lo que podían hacer para evitar que alguien pensara, a pesar de la fama que tenían las eras en las cosechas de aquel entonces para estas cosas. Pero realmente el lenguaje que ella usa es tan ambiguo que podría ser que ella pensara así, que iba a ser una de las salidas. Tenemos que evitar la tentación de elevar a todos los que salen en la palabra de Dios como santos, ¿no? Ya sabemos de otros, ¿no? Que no fueran exactamente ejemplos para nosotros, ¿no? Abraham y su hijo incluso cuando bajan a Egipto mientan, ya buscan tener hijos como sea. Tenemos a David, incluso le hemos nombrado como el precursor y antecesor del Mesías, pero es un hombre que tuvo su encuentro con Betsabé, mató a su marido y tenía otras cosas, ¿no? Aquí no estamos hablando de santos, quizás uno de los problemas de tratar el Antiguo Testamento como simplemente un libro que nos da ejemplo, ¿no? Donde realmente no sabemos. Lo que sí notamos es que Ruth y Boaz, cuando asumen sus papeles en este plan, ellos no van por este camino, ¿no? Vemos la pureza en ellos. Donde dice Noemí a Ruth, tenemos que encontrarte un, versículo 1, hogar. Aunque realmente la palabra que ella usa es descanso. Descanso, que no sale en nuestra versión. Pero ella, claro, Ruth es una viuda joven,
es una extranjera, sin recursos, vive una situación precaria. Algunos quizá aquí saben o sabéis que cómo es esto de tener una vida así y no da descanso, en donde la palabra descanso es muy buena palabra para hablar de la solución que están buscando. Ella necesita realmente casarse, formar un hogar para poder descansar de esta vida tan difícil que lleva desde la muerte de su marido, que es era el hijo de Ruth. Y pensándolo bien, y no hay que pensarlo mucho, versículo 2, ahí está Boz. Y Boz es un candidato ideal. Es terrateniente, es decir, tiene dinero, porque tiene terreno y tiene todos esos criados que son necesarios para hacer la cosecha en su campo. Además, es un pariente. Realmente la palabra es pariente cercano y sale varias veces en todo el libro. Aparece por primera vez en capítulo 2, versículo 1. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y luego en el 2:20 habla de él, nuestro pariente cercano, es aquel varón, uno de los que pueden redimirnos. ¿De qué están hablando? ¿Por qué esa énfasis en el pariente cercano? Pues en la ley de Moisés había ya dos provisiones para ayudar al pueblo de Dios, personas del pueblo que estaban en dificultad. Las dos provisiones tenían que ver con parientes cercanos, con redentores. Si vamos a Levítico 25, y el versículo 25, leemos esto. Levítico 25 y versículo 25 hasta el 28. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y cuando el hombre no tuviere rescatador, redentor, y consiguiere lo suficiente para la redención, el rescate, entonces contará los años desde que vendió y pagará lo que quedare al varón a quien vendió y volverá a su posesión. Mas si no consiguiere lo suficiente para que se le devuelvan, lo que vendió estará en poder del que lo compró hasta el año de jubileo, y el año de jubileo saldrá y él volverá a su posesión. La idea aquí es la tierra que el pueblo había conseguido y recibido al entrar en Canaán no era su tierra. Ellos eran como mayordomos de la tierra que pertenecía a Dios. Pero la tierra era de esta forma sagrada y cada familia había recibido un trozo de la tierra asignado por Dios a través de Moisés. Y esta tierra, que en un sentido formaba parte del pacto entre Dios y su pueblo, tenían que cuidar de esta tierra y no podía salir fuera de la familia. Entonces, si alguien ya entraba en problemas de economía y se veía con necesidad de vender el terreno, lo que tenía que hacer era venderlo a un pariente cercano para que se quedara en familia, por decirlo así, sabiendo incluso que cuando llegaba el día del año de jubileo, cada 49, cada 50 años, esta tierra volvería a la familia, si no lo hubiera comprado antes o recomprado. Era como un tipo de préstamo, ¿no? Que en el año 50 ya se convertía en un préstamo a fondo perdido, por decirlo así. Entonces era una forma de mantener la tierra en la familia. Si vamos a Deuteronomio 25, pues ya tenemos la otra provisión que había. Deuteronomio capítulo 25.
Versículos 5 a 6. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Si antes se hablaba de mantener la tierra, ahora se está hablando de mantener el nombre de la familia, mantenerlo así. Entonces, una mujer en la situación de Ruth, si no hubiera muerto su cuñado, es decir, la mujer el marido de Orpa, este hombre tenía que haber hecho exactamente esto con Ruth. Para mantener esta línea tenía que haber adoptado como mujer, y el hijo que nace no se cuenta como de aquel hombre vivo, sino que cuenta como hijo del hombre muerto. Esa es la idea, para mantener la línea. Estas son las dos provisiones en la ley de Moisés para mantener realmente el pacto, para mantener todo lo que es la idea de pueblo que tenemos aquí. Y dice Noemí, vos podría ser este hombre. Vos podría ser este hombre. Vemos en capítulo 4 que ella tenía tierras para vender. Y Ruth tiene que buscar mantener la línea de la familia. Y aquí tenemos a Boz, dice Ruth, y entonces vamos a ver si es el hombre. No os preocupéis que ya solo estamos en versículo 2, vamos a ir más rápido, pero todo eso es como un tipo de preparación, ¿vale? Para lo que vamos a decir. Entonces, vete esta noche para ver, Ruth, a ver si este hombre podía ser. Si no, hay otras opciones. Donde Ruth tiene que prepararse lo mejor que puede desde o dentro de su pobreza, tiene que lavarse, limpiarse, cambiarse de ropa si tiene, etc. Y luego, versículo 4, tiene que acercarse a donde está trabajando este hombre en el campo. Ya es un momento, se entiende que se va acercando al final de la cosecha, están un poco en fiesta, e incluso Boz, que no suele estar en el campo, pero Boz esta noche va a estar ahí, va a haber una cena, van a estar ya festejando. Pues Ruth, tú vete, y cuando ya después se acuesta él en la era allí al fresco, pues entonces cuando está dormido, tú vete por allí, levanta su capa un poco, descubre sus pies y ponte allí donde él está para dormir allí. Ruth incluso está dispuesta a cumplir con este plan. No sabemos cómo ella lo entiende, si lo entiende como algo, algún acto sexual, o si simplemente como parte del ritual de buscar marido en esas circunstancias. Ella simplemente dice, bueno, haré lo que tú me mandes, versículo 5. Y como vemos, no pasó nada de lo que la gente sugiere que podría haber pasado. Y es posible que podría haber pasado. Si Ruth o Boz eran de esa disposición, podían haberse simplemente consumado su relación allí y ya está. Pero no pasa esto. A ver, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una parábola y una alegoría? Aparte de Javi. La diferencia entre una parábola y una alegoría. Hay una diferencia, no son sinónimos realmente. Una parábola es como, por ejemplo, muchas de las parábolas que contó Jesús, que realmente lo que tiene es una sola, única verdad para enseñarnos, ¿no? Y todo realmente de la historia gira alrededor de esta verdad. Por ejemplo, el buen samaritano.
¿no? El amor del extranjero para aquel que realmente no tenía que recibir este amor, por decirlo así. Una alegoría es cuando cogemos una historia y de casi cada detalle se busca un paralelismo. Se busca una representación. Podemos poner el ejemplo de lo que llamamos la parábola del sembrador. Lo que pasa es que casi siempre, incluso con la interpretación que da Jesús, se acerca más a una alegoría, porque tenemos el sembrador, que sabemos que es el predicador, tenemos la semilla, que sabemos que es la palabra, tenemos los 4 terrenos, y vemos como la semilla se ahoga, no agarra bien, vienen los pájaros, y es como si vamos buscando, y creo que de forma correcta, buscando decir esto equivale a. Esa es la gran diferencia entre una parábola y una alegoría. Tenemos que tener cuidado cuando tratamos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, de no convertir las historias en alegorías, ¿no? Es verdad que nos están enseñando y aquí estamos diciendo que esta historia en su totalidad nos habla del Redentor, pero tenemos que tener cuidado aquí. Si vos es el Redentor y tenemos que, evitar quizá definir con mucha exactitud quién es Ruth o quién representa Ruth y quién representa Noemí. Y podemos ver esa dificultad cuando pensamos en Ruth preparándose para encontrarse con su Redentor, ¿no? Se pone guapa, se prepara muy bien, se hace atractiva, pero sabemos que en la salvación, con el Redentor nuestro, no es así en ese sentido. No hay nada que podamos hacer para hacernos atractivos al Señor. Solo somos pecadores, contaminados y contagiados por el pecado. No hay nada en nosotros. Recordamos la palabra de Dios, las palabras de Dios al pueblo, es en Deuteronomio, creo, donde dice, no había nada en vosotros. No es que fuerais el pueblo más grande, más rico, más fuerte. Básicamente erais de los don nadies de la tierra y os elegí a vosotros por eso. Donde no tenemos que equivocarnos aquí. Aunque a la vez sí podemos decir que cuando uno que no es creyente se acerca al Señor buscando la redención, sí que hay que haber algo de limpieza y de preparación. No que lo haga la persona, sino que el Espíritu Santo lo hace en su vida, en su corazón. Le hace ver su pecado, le hace ver su suciedad. Empieza a obrar en esta persona, en su corazón, para hacerle empezar a sentir el rechazo a este pecado y esta suciedad y sentir la necesidad de este Redentor. Empieza a hacer esta obra en nosotros que nos lleva al arrepentimiento, que es totalmente fundamental en el proceso de la conversión. Entonces, en ese sentido podemos decir que hay algo de preparación, pero no es lo que hacemos, es lo que está hecho en nosotros. Si esta tarde no eres creyente, lo que necesitas es reconocerte pecador, reconocer el pecado y la suciedad en ti y desear dejarlo y buscar al Redentor. Y a la vez podemos decir también que los creyentes, cada vez que venimos delante del Señor, de forma especial, tenemos que venir preparados. Tenemos que prepararnos. Puede ser cuando venimos aquí en el área práctica, de no llegar con la lengua fuera, ¿no? Al culto, pero llegar ya con tiempo, sin estar cansados. Lo que hacemos el sábado muchas veces afecta cómo estamos en el culto el domingo, con la mejor actitud, incluso yo diría con la mejor ropa. El Señor demanda lo mejor de nosotros,
venir con una buena disposición, una buena preparación. Hay algunas iglesias incluso, es una cosa que me ha chocado al venir desde mi tierra allí en Inglaterra y llegar aquí en España, aunque ya está pasando en Inglaterra lo mismo, que allí en mi iglesia, cuando yo era un niño, entramos en el culto y nadie hablaba. Se sentaba todo el mundo para orar y prepararse para el culto, ¿no? No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero sí creo que la oración antes del culto nos ayuda un poco más que el alboroto que a veces tenemos en algunos cultos. ¿Me entendéis? No estoy regañando, pero es una observación quizá. Pero también en lo espiritual nos examinamos en el corazón. ¿Os acordáis de aquel que viene delante del altar en Mateo 5 y se acuerda que tiene algo contra su hermano contra él, en donde deja su ofrenda y va y lo arregla? Está preparándose para después volver y presentar su ofrenda al Señor. O en la mesa del Señor, que vamos a celebrar después. Después de las palabras que solemos leer, tenemos estas palabras que hablan de examinarse cada uno al venir delante de Dios en este momento para no tomar indignamente de la copa y del pan. Pruébese cada uno, nos examinásemos a nosotros mismos. Si lo hiciésemos, no seríamos juzgados. Bien, entonces, Noemí tiene un plan. Yo tengo un plan para terminar antes de ahora. Noemí tiene un plan. Ruth, eso es mucho más rápido. Ruth ejecuta el plan. Ruth, versículo 6, descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra había mandado. Y cuando Boz hubo comido y bebido, su corazón estuvo contento, se retiró a dormir al lado del montón, es decir, montón de cebada, donde ella vino calladamente, le descubrió los pies y se acostó. Y aconteció que a medianoche se estremeció aquel hombre, se volvió y he aquí una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces dijo, ¿quién eres? Ella respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth lleva a cabo el plan. No sabemos si ella realmente está motivada simplemente por las cosas prácticas que necesita este descanso, este hogar, o es que sí está ya un pelín enamorada de aquel hombre. El texto no dice nada. De hecho, no habla del amor aquí, este libro, ¿no? Pero ella lleva a cabo el plan y espera hasta después de la cena, de la fiesta, probablemente para no actuar de una forma pública, digamos, y luego se acerca a Boz, que está dormido, y levanta el borde de su manto y descubre sus pies, probablemente simplemente para que le entre un poco de frío y se despierte. No en estas fechas, pero en otras fechas del año sabemos lo que es. Hombres que nos damos la vuelta por la noche y la mujer nos ha robado el edredón y tenemos las piernas fuera y un frío que nos entra. A lo mejor es la idea, ¿no? Aquí, ¿vale? ¿Por qué? Porque luego vemos que a medianoche se estremeció, tuvo un temblor, ¿no? Y luego se da la vuelta para buscar al amante y mira, hay aquí una mujer, hay aquí una mujer. Una mujer y hace una pregunta muy esperada. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú aquí? Y vemos cómo contesta Ruth. Yo soy Ruth, tu sierva. Quizás se está refiriendo a que ella ha estado trabajando en el campo allí, pero también vemos, creo, su humildad, que no viene para demandar ninguna obligación de él, simplemente viene para pedir y dice, extiende el borde de tu manto, ya que estamos hablando de tus pies fríos y ya que vas a arreglar el manto, arréglalo bien y
quiero que tú, de formas metafóricas, me cubres también con tu manto. Yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Yo quiero que tú me redimas, es lo que estás pidiendo. Quiero que tú seas mi redentor. Quiero que me lleves como esposa para protegerme. La palabra aquí, capa, además de significar capa, también significa alas. Es la misma palabra. Y nos recuerda, por ejemplo, lo que encontramos en Ezequiel 16:8. Ezequiel 16:8, donde el Señor está hablando con su pueblo, les está regañando por su infidelidad. Es muy interesante en todo el contexto de lo que estamos hablando de voz como redentor, que en el Antiguo Testamento la relación entre Dios y su pueblo en muchísimas ocasiones se refiere a ella como una pareja, ¿no? Un matrimonio. Y muchas veces Dios acusa a su pueblo de haber sido una mujer infiel, adúltera. Tenemos, por ejemplo, toda la profecía de Oseas. Pues aquí en Ezequiel 16:8 dice el Señor: yo pasé otra vez junto a ti, Israel, y te miré. He aquí que tu tiempo era tiempo de amores. Eres infiel. Extendí mi mano sobre ti y cubrí tu desnudez. Y te di juramento y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Extendí mi manto, es la idea aquí del matrimonio, de buscar, ayudar y proteger, y lo vemos incluso más claro si vamos a Salmo 61. Es un salmo precioso que seguramente algunos lo sabrán de memoria. 61, el Salmo 61. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca que es más alta que yo, porque tú has sido mi refugio, torre fuerte delante del enemigo. Yo habitaré en tu tabernáculo para siempre. Estaré seguro bajo la cubierta de tus alas. Esa es la idea aquí, de pertenecer y será la mujer de. Eso encaja incluso con lo que vemos en Apocalipsis, cuando habla de la iglesia que será la novia de Cristo, ¿no? Y vamos hacia las bodas. Es una imagen tremenda. Esto realmente es lo que necesita todo hombre, toda mujer en la tierra, lo que necesitas en esta tarde si no eres creyente. No como vive la gente de hoy, que viven para hoy, viven para la extasía del momento, del placer de la vida, por decirlo así, una noche en la cama con alguien. No, lo que necesita realmente, lo que necesitamos de forma espiritual, no es algo del momento que dura un tiempo y luego pasa, sino necesitamos descanso, necesitamos casa, necesitamos ser redimidos. Necesitas, si no eres creyente, que Cristo, tu Redentor, te llegue y te saque de tu pobreza espiritual, y tienes que acercarte a Él y pídele que te cubra con tus alas. Y que Él te diga a ti, como dijo Dios a su pueblo en Ezequiel: serás mío para pertenecerle a Él. Cristiano, ¿no es una imagen tremenda pensar en las alas de Dios cubriéndonos? En la salvación, sí, pero en toda la vida. En toda la vida, ¿no? Hay una historia, a lo mejor lo habéis oído, pero se cuenta, por lo menos en Inglaterra, de un fuego que hubo en una granja. Una granja de eso donde hay animales. Y cuando los bomberos habían apagado las llamas, que habían destruido todo, pues van paseando por el patio central, y hay algo en el suelo que empieza a moverse. Y parece simplemente un montón de ascuas. Y cuando van y lo cogen y lo levantan, ven que es una gallina, que se ha quemado, se ha quedado completamente carbonizada por el fuego. Pero cuando lo levantan,
Por debajo de sus alas están los polluelos vivos y sanos que han sobrevivido y la gallina ha buscado proteger. Ese es el Dios que tenemos. Ese es el Padre que nos quiere y ese es el amante que tenemos. Ese es el marido que tenemos en Cristo Jesús, quien nos protege en todo momento porque estamos bajo sus alas. Voz, en tercer lugar, acepta el plan. Versículo 10 reconoce la bondad de Ruth. ¿No? Es una buena chica, incluso hablan bien de ti en el pueblo. Él entiende, versículo 11, que no es una proposición indecente, sino que es realmente, ella propone el matrimonio dentro de lo que es esa ley del Redentor. La llama hija mía, no es una mujer para estar acostado con ella, sino la trata de una forma correcta. Y haré contigo lo que tú me digas. Tú quieres que yo me case contigo, eso es lo que voy a hacer. Hay una dificultad porque para redimir hay como un orden en eso de los parentescos. Habla de un parentesco cercano, pero igual como va con la corona, ¿no? Que va pasando de uno a otro, pues hay un orden y ese es el primero en línea, ¿no? Y luego si falla este, pues viene otro. Dice vos, yo sí que estoy en la línea de ser redentor para tu familia, pero hay uno más cercano, yo soy como el primo lejano pero hay uno que tiene más, derecho en ser el redentor. Si Él te redime, pues muy bien, me alegro por ti. Pero mira, si Él no quiere redimirte, lo haré yo. Y lo haré dando gracias a Dios. Pasa aquí la noche, versículo 13, cuando sea de día, si Él te redimiere, bien, redímete. Mas si Él no te quisiera redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Es lo más cercano quizás que llegamos a ver sentimientos en la pareja, ¿no? Él parece ser que sí tiene ganas de casarse con ella, porque si lleva a pasar, pues alabado sea el Señor. Se levantan tempranillos por la mañana porque quiere mantener la reputación y le da un regalo, una provisión, esos 40 kilos de cebada que tiene que llevar ella probablemente en la cabeza y él la ayuda a subirlo ahí, que era el doble de lo que ella recogería en un día. Y es como una primicia de toda la provisión que Él quiere darla cuando sea ella su mujer. Y ella llega a casa, va a la ciudad y Ruth, sí, llega a casa con este regalo. Y allí llega a casa y Noemí le dice, ¿qué hay, hija mía? Que parece muy normal, lo que pasa es que no traduce para nada el hebreo que está aquí, que realmente Noemí pregunta a su nuera, ¿quién eres? ¿Quién eres? No tanto porque todavía es de noche y no la reconoce, ¿quién iba a venir a su casa? Tenía que ser Ruth. Más probable es que está preguntando en cómo viene, si ha pasado algo. Porque, mire, la forma de contestar a Ruth y de expresarlo aquí el Espíritu Santo, le contó a ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Es decir, Ruth dice a Noemí, mire, yo salí de aquí, una extranjera, viuda, pobre, sin recursos, y he vuelto diferente, porque hoy, sea con uno o sea con vos, voy a ser redimida. Uno de los dos me va a redimir.
el que tiene que hacerlo porque es el más cercano, o el que quiere hacerlo, voz. No soy quien fui. Vuelvo a casa diferente a lo que salí. Ese es quien soy ahora. Si tuviéramos tiempo, podríamos pasar ahí hablando de los cambios que hay en nuestra vida. Y no soy quien fui. Una cosa sé que antes no veía, ahora veo, ¿no? Y todo esto, pero el tiempo se nos escapa. Y luego termina diciendo, bueno, versículo 17 es obvio que Boaz, al dar el regalo y decir que es para Noemí, que quiere también proteger a Noemí como parte de la familia. Pero lo importante es ahí el versículo 18. Noemí dice, espérate, hija, hasta que sepas cómo se revuelve este asunto. Y luego dice, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto. Y aquí vemos con más claridad cómo Boaz representa no solo la tradición de un rito de la ley de Moisés, sino que representa al Mesías. Y en este sentido sí que es una historia de amor, el libro de Ruth. Pero no el amor entre una muchacha y un hombre mayor. Es la historia del amor entre Dios y su pueblo, Dios y su iglesia, Cristo y su novia. Hay un pueblo, hay una iglesia que es indigna, que no tiene recursos, no tiene capacidad, no puede acercarse a Dios, sino se aleja a Dios por naturaleza, no puede tener relación con Dios, por lo que Dios viene a la iglesia, viene a la tierra, acepta hacer, el Hijo de Dios, lo que sea necesario para ser nuestro Redentor. Vive una vida perfecta, muere como pecador, resucita como vencedor y vuelve a su hogar celestial para esperar allí a una esposa. Y allí, habiendo concluido el asunto, su obra de redención que hace, descansa. Aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto de hoy. ¿Os acordáis de Hebreos? Hebreos 4. Tenemos allí esta idea, Hebreos 4, versículo 10. Porque el que ha entrado en su reposo, su descanso, también ha descansado de sus obras, hablando de Cristo como Dios de las suyas. Más claro aún en Hebreos 10, 12. En Hebreos 10, bueno, empezando el 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando, ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, habiendo terminado su obra, habiendo concluido este asunto, se ha sentado, se ha descansado, se ha reposado a la diestra de Dios. Ese es nuestro Redentor. Ese es nuestro Salvador. Así es nuestra salvación. Así es el Mesías prometido al pueblo, que representa voz para el pueblo. Y de quien voz, como veremos en el capítulo 4, también llega a ser pariente cercano, porque David, es decir, el Mesías, viene en la línea de voz y la línea que voz mantiene redimiendo a Ruth. Tenemos un Salvador tremendo, tenemos un Redentor maravilloso. Y de nuevo pregunto, ¿conoces tú a este Redentor? ¿Estás cubierto tú por sus alas? ¿Entrarás tú en su descanso allá en aquel hogar que Él está preparando para todos los suyos, los que han sido redimidos por Él?